¿Por qué la escuela es tan mala, tan aburrida, es tan ineficaz? En primer lugar, tendríamos que descartar el origen de la, digamos, odiosidad de la escuela, de su ineficacia, en los agentes de la escuela, en los maestros, en los rectores. Hay muchas razones para ello. En primer lugar, pues yo creo que nadie culparía a los médicos del siglo XVIII de ser los causantes de la mala medicina del siglo XVIII. Básicamente están obligados o están forzados a vivir, digamos, en un sistema que no les ofrece los recursos, los medios apropiados y que está planteado de una manera todavía, digamos, ignorante, basada en el desconocimiento de los procesos reales de la medicina. Eso es lo que está pasando aquí, exactamente. El hecho de que estemos en el siglo XXI no significa que todo lo que se da en el siglo XXI sea propio del siglo XXI. Tenemos tecnología del siglo XXI, pero podemos tener, por ejemplo, no sé, deportes del siglo XIX o del siglo XX, o podemos tener educación del siglo XIII, que es lo que tenemos. No todo avanza en el mismo nivel, simultáneamente a la misma velocidad. Y se dan desfases. En el caso de la educación, esto es lo que ocurre. Hay un sistema que ha sido construido a lo largo de siglos, que se consolidó en los últimos 200 años y que tiene una cierta lógica que obliga a los profesionales que están allí a operar de cierta manera. Un agravante es que el sistema escolar no se limita exclusivamente a la educación, sino que también es un sistema que quiere garantizar en los estados modernos la movilidad social, es decir, el ascenso social. Hace 200 años, con las revoluciones, digamos, de las democracias liberales o burguesas, pues esta fue la promesa de venta de este nuevo orden que surgió con la Revolución Francesa, las revoluciones de los países americanos, etcétera, y que generó toda esta eclosión de repúblicas que hoy llenan las Naciones Unidas. Y la propuesta era, bueno, queremos construir una meritocracia, un sitio, una sociedad donde la gente valga por lo que es, por su propio valor intrínseco, no por dónde nació o hijo de quién es. Y entonces la educación es el medio a través del cual vamos a lograr que la democracia sea real en el mundo. Eso hace que la educación se convierta en una cuestión política, y la educación es un servicio público en la mayor parte de los países del mundo, porque garantizar el derecho a la educación de alguna manera es garantizar el derecho a la igualdad, el derecho a la participación, el derecho a la democracia. Esto es bueno, sí, y es malo también, porque ¿qué pasa cuando papá Estado es dueño de la llave exclusivamente? Pues es decir, la naturaleza de papá Estado es legislar, es normar, es crear estructuras, digamos, legales, jurídicas, normativas, usando el poder de coacción que tiene, ¿sí? Y definir así, digamos, sistemas. Eso lo ha hecho, lo hace permanentemente. En las telecomunicaciones hay regulación de telecomunicaciones, en la medicina hay regulación del sector de la salud, ¿sí? En educación hay regulación del sector de educación, pero hay una diferencia. Telecomunicaciones, medicina, la regulación se ha hecho después de que ha habido una revolución científica en ese sector. Se ha venido a regular el sector salud público a lo largo del siglo XX, con posterioridad, poco después,
al surgimiento de los grandes descubrimientos revolucionarios en medicina que cambiaron la medicina. Es decir, primero se revoluciona internamente la medicina y luego, cuando ya hay una revolución que ha cambiado las cosas, viene el Estado y regula a posteriori este hecho. Lo mismo pasa con las telecomunicaciones, con los transportes. La pregunta aquí, sin embargo, es, ¿y en educación cuál fue la revolución que antecedió a la regulación? Y la respuesta es, no existe. La educación no ha sufrido todavía una revolución científica. En educación trabajamos bajo los mismos supuestos de la Edad Media. Quizás podríamos pensar o sentir que incluso en la antigüedad, digamos greco-latina, en la antigüedad clásica, digamos de los griegos, pues, tal vez había más ciencia de la educación de la que tenemos actualmente. Porque, claro, si hay una ciencia, hay concomitantemente, es decir, paralelamente una tecnología y hay unos procedimientos eficaces, lo hemos visto, para bien o para mal, en la medicina moderna, las telecomunicaciones, los transportes, etcétera, como lo he dicho. Entonces, a la pregunta de qué pasa en la escuela, la respuesta es un problema sistémico, es un problema del sistema, de la concepción del sistema, que es un sistema, digamos, simplemente asumido, heredado de siglos pasados, que no ha sufrido ninguna revolución, no ha habido revolución copernicana todavía en la educación. El sistema basado en la enseñanza frontal, clase, oral, colectiva, es el mismo sistema de la Edad Media, el mismo sistema del siglo XVI, del siglo XVII, ahí no ha cambiado mayor cosa. Que introduzcas algún gadget tecnológico, ¿sí? Que introduzcas que introduzcas algunas variantes, esto no cambia nada. Lo que vamos a aceptar como un hecho evidente es que el proceso de aprendizaje escolar es un cierto tipo particular de proceso de comunicación, comunicacional. Hay una forma de comunicación allí. La descripción de esa forma de comunicación, pues vamos a hacerla de una manera un poco gruesa, a brocha gorda, ¿sí? Sin entrar en mucho detalle. En la mayoría de las aulas del mundo vamos a tener un maestro que está al frente de un grupo de estudiantes, puede ser más o menos numeroso el grupo, digamos, para simplificar, un grupo de 20 estudiantes, para no atribuirle el problema a la cantidad de los estudiantes. Este problema no tiene que ver con que haya 50 en vez de 20. Obviamente se agrava cuando hay 50 en vez de 20, pero cuando tenemos 20 o 15 sigue existiendo, e inclusive cuando tenemos 10 o menos. No tiene que ver específica. Esa no es la esencia del problema. ¿Cuál es la forma de comunicación allí? Entonces tenemos a un individuo en la clase, en la clase, que básicamente es la lección frontal, donde ahí está el maestro, es un emisor frente a un grupo de receptores. Analicemos comunicacionalmente este esquema. El emisor controla los contenidos, por un lado, es decir, qué va a decir o no, y también controla el ritmo o el flujo de la información. No solamente en el ritmo del flujo, sino también, digamos, en el camino que la información sigue. Es decir, qué tan rápido va, qué tan lento va, dónde se detiene, pero también dónde se devuelve, o dónde se bifurca, o dónde toma un camino colateral y vuelve. Esto lo controla el emisor. ¿Listo? Bien. Él controla el mapa de la ruta y la velocidad por la cual se circula por ese mapa. Además del contenido. ¿Listo? Bien. Los receptores están al frente. ¿Qué podemos decir de ellos? La primera pregunta es, ¿los receptores son todos iguales? No. Es la respuesta. No son iguales. ¿En qué sentido no son iguales? Pues no son iguales en esos mismos sentidos en que, digamos,
el emisor controla la clase. Primero, no tienen el mismo acervo de conocimientos, o sea, los contenidos mentales de que disponen son distintos. Sus experiencias son distintas, sus habilidades son distintas, sus ritmos de aprendizaje y de captación y de integración de nueva información son distintos. Y bueno, pudiéramos seguir por ahí, pero yo creo que ya queda claro. Entonces tenemos individuos con talentos diversos, muy buenos algunos para los números, otros no tanto, para las letras, otros no tanto, ¿cierto? Completamente disparejos en sus experiencias de vida, en su memoria, en sus expectativas, ¿cierto? En sus emociones, listo. ¿Qué pasa cuando tenemos entonces un conjunto dispar de receptores ubicados frente a un emisor que es único y que se ve obligado a emitir, valga el pleonasmo, el emisor emite, ¿cierto?, información a un determinado ritmo? Ese ritmo es común para todos. El plan de desarrollo de la clase es común para todos esos cerebros dispares, el ritmo es común para todos esos cerebros dispares, ¿sí? Listo. ¿Cuál es la consecuencia natural, entonces, de que un emisor se dirija de manera estandarizada a un grupo de receptores dispares? La consecuencia lógica es que, claro está, cada uno de esos individuos va a recibir esa experiencia de manera diferente, con mayor o menor efectividad. Es decir, vamos a tener una situación en la cual, digamos, una emisión estándar, una comunicación estandarizada por parte del emisor para ese auditorio, va a generar respuestas dispares. O sea, no estandarizada necesariamente. Sin embargo, la expectativa del emisor es que todos esos individuos respondan a un mismo nivel, alto. Todos asuman o adquieran un determinado nivel alto. Esto obviamente no se va a conseguir allí. Voy a hacer una aclaración aquí adicional antes de continuar, porque uno puede decir, bueno, este esquema estás hablando de una clase, pero ¿qué pasa con una conferencia? Porque en una conferencia no pasa lo mismo. ¿No estás hablando también de una conferencia? Porque cuando en un congreso médico un profesional de la medicina está exponiéndole a sus colegas, no pasa lo mismo. Aquí hay un segundo elemento que tiene que ver justamente con la educación, y es que en la educación, en el proceso comunicacional, hay una disparidad o un desnivel cognitivo entre el emisor y los receptores, y es pronunciado mientras más abajo estás. Es decir, va a ser más pronunciado en la primaria que en la secundaria, más en la secundaria que en la universidad, y más en la universidad que en el posgrado. Un desnivel cognitivo. Este desnivel cognitivo no se da en un congreso donde un colega te está explicando un nuevo descubrimiento. Él posee información que tú no posees, es cierto, y por eso te la está comunicando, pero desde el punto de vista cognitivo, ustedes dos son pares que se están simplemente intercambiando información. En el caso de la clase, no hay un simple intercambio de información o flujo de información. Como hay un desnivel cognitivo, la idea de la clase, supuestamente, es que la clase debería servir para que ese desnivel cognitivo disminuyera, y al final de la clase y después de la clase y de los ejercicios, supuestamente el estudiante debería quedar en un nivel vagamente, por lo menos, similar al del profesor. En otras palabras, si aprendiste bien álgebra, tu nivel de álgebra con relación a tu profesor al terminar las clases debe haber quedado un poco parejo con él. Tal vez haya una diferencia un poco debida a la experiencia, ¿sí? Para lograr este emparejamiento cognitivo, tú tienes que, en el aprendiz, construir
conceptos, construir habilidades. Es decir, en una clase, el aprendiz está en un proceso no solo de recibir información, sino de construirse internamente, cognitivamente, para poderle dar sentido, para poder articularla y hacerla operativa, asimilarla conceptualmente, la información. La información ahí es solamente un punto de partida para todo lo que ocurre en el cerebro. Entonces, cuando un chico te está poniendo atención en clase, está luchando con varias cosas al mismo tiempo. La primera, intentando seguir tu ritmo que no necesariamente es el de él y generalmente no lo va a hacer. Y un ritmo que tú vas modificando a lo largo de la clase y que él, digamos, tempo rubato, va cambiando, ¿cierto? Y eso lo decides tú. Un poco, si eres un maestro, es un poco, pareces más bien tocando jazz que tocando a Bach, ¿cierto? No vas a llevar un compás, sino que a lo largo de la clase vas variando un poco y ese estudiante tiene que ir detrás de ti intentando seguirte el ritmo. Eso demanda mantener la atención centrada en un individuo que está permanentemente variando el ritmo y ajustándolo, demanda un esfuerzo poderoso y es fatigoso. Pero además de eso, entre tanto, está intentando darle sentido a ese flujo de información. Darle sentido es integrarlo a sus experiencias previas, establecer conexiones lógicas. ¿Entiendes eso? Y construir entonces un marco de referencia que dote de significado a todo eso que está llegando. Está en un proceso de construcción. Este pobre individuo está detrás de ti, de la nariz, ¿cierto? Siguiendo tu ritmo y al mismo tiempo construyéndose intelectualmente. Bien, si estás en una clase de 20, estos lo están haciendo 3 o 4. Si estás de buenas, ¿qué estás esperando? No sé si adviertes aquí el absurdo del planteamiento de la clase oral y colectiva desde un punto de vista psicotécnico. Esta no puede ser la forma natural en la cual intentemos hacer que alguien aprenda matemáticas o aprenda filosofía o aprenda cualquier cosa. De una manera completamente, lo que hoy nos parece natural, como en algún momento nos lo pareció el esclavismo, la servidumbre seguramente, en algún momento nos va a parecer el disparate. Ahora, desde el punto de vista psicotécnico, esto es realmente un disparate. Entonces ahora viene la pregunta, bueno, y si esto es así, pues entonces, ¿qué alternativa hay? Por Dios, ¿qué podemos hacer? No veo qué podamos hacer al respecto. Yo te digo, sí, se puede hacer, porque una vez tienes claro, mira lo que hemos hecho en este momento, es básicamente empezar, solamente empezar, el análisis de cuál es el fundamento lógico de la operación del sistema tradicional, de la clase colectiva. Es lo que hemos empezado a hacer. Y solamente hemos planteado lo básico, ¿sí? Y es posible, entonces, concebir algún tipo de sistema distinto. Aquí yo voy a traer a colación los experimentos o las experiencias planteadas por un psicólogo, investigador en educación español que vivió en Colombia durante casi toda su vida, el doctor Ventura Fontán, porque esto que voy a mencionar a continuación tiene mucho que ver, o todo que ver con él. La biografía de este personaje interesante, pues otro día tendré ocasión de pronto de compartirla. Básicamente, este señor aborda el problema de la educación en unos términos, digamos, análogos a los que yo he planteado antes. De hecho, pues yo lo hago por inspiración suya, ¿sí? Lo que voy a decir aquí a continuación, pues hay que atribuírselo a él, no a mí. Este señor, frente a esta pregunta que habíamos dejado planteada antes de, bueno,
por qué falla el sistema y una vez que se ha determinado por qué falla, qué puede hacerse, se pregunta, se hace otra pregunta. Se dice, bueno, ¿hay otras formas de comunicación alternas a esta? A la enseñanza frontal o acroamática que llaman, es decir, a la del maestro frente a sus estudiantes. La respuesta es sí, aunque es excepcional. Hay otro canal de comunicación existente, ¿sí? El lenguaje escrito. El lenguaje escrito. ¿El lenguaje escrito? ¿Es posible que una persona aprenda en vez de una clase leyendo? Sí, claro, pues me imagino que lo hacían Newton o Pascal, ¿cierto? Ah, pero es que es Newton o Pascal en su nivel, o lo puede hacer un médico que ya es graduado, o hasta un universitario en un libro, pero un niño de tercero de primaria pudiera aprender un tema nuevo de matemáticas que es difícil para él, por ejemplo los números fraccionarios, con el mismo nivel de profundidad o mayor aún, ¿sí? De manera en un texto escrito. Pero ¿esto qué implica, no? Pues que ese texto tendría que ser autodidáctico, ¿no? Ese nombre le daríamos si el chico es capaz de aprender en él. Ahora, esto no significa cuando se plantea la posibilidad de que aprender a través de textos que no haya un apoyo pedagógico. El pedagogo sigue estando allí, presente. Yo diría que incluso más intensamente, eso ya lo veremos más adelante, pero en un papel diferente, jugando un papel distinto. Es como cuando aparece, por ejemplo, la radiografía pues los rayos X o la anestesia en la medicina. No significa que los médicos desaparezcan, sino que pasan a jugar de otra manera con esas nuevas herramientas. Pero ¿es esto posible? ¿Es posible utilizar en vez del canal, el canal oral? ¿Y por qué estás planteando el canal escrito? Bueno, por una razón, porque es que es la única otra forma que conocemos alterna de comunicación que la especie humana ha desarrollado. El lenguaje escrito tiene muchas características que han sido ampliamente estudiadas por los semióticos, por los psicólogos, los lingüistas, ¿cierto? Sí, particularmente una de ellas, que yo creo que es muy fácil de contrastar con el lenguaje oral, es la capacidad que tiene la comunicación escrita para trasladar el control de la comunicación del emisor al receptor. Habíamos visto que ese problema de la comunicación heterorregulada o regulada por el emisor, esa condición es propia, es connatural del lenguaje oral, por lo tanto de la clase. No ocurre lo mismo en el lenguaje escrito. Cuando estás leyendo un libro, tú mismo, de cierta forma, ya adquieres control sobre parte del proceso. Por ejemplo, el ritmo al cual lees. También puedes controlar de pronto el flujo. Por ejemplo, puedes devolverte. Si no comprendiste bien un párrafo, puedes volver páginas atrás y no estás interrumpiendo nada. Quizás los contenidos, sí, no tienes control sobre ellos, de acuerdo. Siguen estando puestos por el redactor, por el escritor. Ahora, quizás ahora con el hipertexto eso ha cambiado. Cuando navegas por internet ya tú también controlas el flujo, por dónde vas, qué contenido, dónde vas a parar, pero eso es otra historia, pero muestra que se puede. Eso es lo que es el hipertexto fundamentalmente. Entonces tienes ahí, digamos, una forma de comunicación desarrollada, planteada por la civilización, digamos, hace milenios, que está disponible para la construcción o está disponible como una opción para explorar en contraposición a esa otra opción que ya sabemos, la del geocentrismo educativo. ¿Sí? ¿Será posible construir un nuevo sistema escolar basado en el canal escrito de comunicación
como canal dominante. No significa que la gente no vaya a hablar allá, que vayan a estar como en un monasterio, ¿sí? Solamente leyendo, ¿no? Pero, ¿cómo sería, digamos, un sistema escolar donde la gente en vez de asistir a clase leyera en clase? ¿Sí? ¿Cómo sería esto? ¿No? ¿Podría funcionar? Esto se ha planteado, Ventura no es el primero que lo planteó. Yo creo que en la educación progresista de comienzos del siglo XX, desde hace un siglo, digamos, del plan Dalton, de Helen Parkhurst, del señor Carleton Washburn y las escuelas de Winnetka, esto se ha planteado y funciona. Y funciona. Lo que pasa es que este señor Ventura Fontana advierte, sin embargo, que para sacarle partido a esta posibilidad tan promisoria es necesario algo más. El lenguaje escrito está ahí, sí, pero el lenguaje escrito no ha sido explorado instrumentalmente para construir las herramientas que permitan, digamos, obtener esa promesa, ese beneficio. En otras palabras, hace falta crear nuevos géneros literarios de tipo educativo que sean capaces de sacar partido de esa promesa del lenguaje escrito, de disponer de herramientas de aprendizaje autodidáctico. Este hombre se pone a la tarea, esto ya será, digamos, puede ser tema de otro video, se pone en la tarea de desarrollar ese tipo de género de comunicación, un género de comunicación que va a ser pariente de la divulgación, pues como los libros de divulgación de Carl Sagan o de Isaac Asimov, en fin, y es pariente de ese tipo de literatura, pero también es un libro de texto que permite una profundidad y una adquisición de habilidades y no quedarse en el plano exclusivamente de la divulgación o de la información general, sino realmente adquirir las competencias que son necesarias de manera muy superior a la que puede obtenerse en clase. Esto, como les digo, debería ser un motivo para pues, otra intervención, otro video. Los invitaría pues, a que me acompañaran si siguen estando interesados en el desarrollo de estas cuestiones. Bueno, hasta luego.